Bueno, vamos a comenzar. Teníamos el seminario establecido para la 1, en la hora. Así que, bueno, si va entrando, pues vaya entrando la gente, os podéis ir enganchando y si no, bueno, ya sabéis que estos seminarios luego los publicamos desde el blog de Vinceler Center y podéis acceder y revisar toda la grabación y todo lo que vamos a comentar hoy. Yo soy Víctor Díez, soy miembro del Departamento de Desarrollo de CIPE y me he encargado del desarrollo de esta aplicación que vamos a mostrar hoy, que es OpenBeam Quantities, y en especial de la novedad con la que nos vamos a centrar, una novedad del último parche de CIPE, que es la posibilidad de realizar certificaciones de obra dentro de la propia aplicación, es decir, certificaciones de obra integradas en un flujo de trabajo OpenBeam a través de la plataforma Vinceler Center. Entonces, ya habéis comentado que se escucha correctamente y que se podéis ver la pantalla. He preparado una pequeña presentación antes de comenzar a ver la herramienta para dar a entender un poco qué es OpenBeam Quantities y qué implica tener las certificaciones de obra integradas en un flujo de trabajo OpenBeam tal como nosotros lo hemos confeccionado y sobre todo qué lo diferencia de otras aplicaciones, tanto de CIPE como de otros fabricantes. Bueno, esta es la presentación. Vamos a comenzar. Bueno, hemos establecido una diferenciación entre dos tipos de flujo de trabajo, ¿vale? De cómo deberíamos trabajar en el ámbito de la generación de presupuestos o de la ejecución de obra. En este caso es importante que lo conozcamos. Es algo que ya funciona con el resto de aplicaciones OpenBeam que estamos desarrollando o aplicaciones integradas en el flujo de Vinceler Center, pero en este caso es más importante porque sí marca una diferencia entre cómo hemos realizado este proceso en años anteriores o en aplicaciones anteriores y cómo lo vamos a relacionar, cómo lo vamos a abordar ahora. Pues nosotros diferenciamos dos tipos de flujo de trabajo. El principal, con el que comenzamos o con el que algunas aplicaciones todavía funcionan, es un flujo de trabajo basado en la aplicación. Es decir, la aplicación es la encargada de realizar todo. Si tenemos una aplicación de presupuestos, sería la encargada de realizar el presupuesto del proyecto básico, el presupuesto del proyecto de ejecución y luego, una vez que tengamos eso, también las certificaciones de obra y todo el tema de la gestión de la propia ejecución. Esto implica que todo está conectado con la aplicación. Si tenemos una sola aplicación y la cual es capaz de generar toda la documentación en las diferentes fases del proyecto. ¿Vale? Vamos a establecer 3 fases, ¿vale? Luego las veremos, ¿no? Serían, por ejemplo, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la ejecución de la obra. Cuando usamos esta aplicación, bueno, podéis conocer las aplicaciones clásicas de mediciones y presupuesto, podemos utilizar la aplicación para generar el presupuesto del proyecto básico. ¿Vale? Hasta aquí correcto. Luego, cuando avanzamos en la fase de proyecto, podemos utilizar la misma aplicación basándonos en el proyecto básico para generar el proyecto de ejecución. ¿Vale? Sería la segunda fase. Y luego podríamos volver otra vez a la aplicación y generar el tema de certificación de obra, ya en el proceso de ejecución. Claro, esto que parece muy simple tiene ciertos problemas y algunas implicaciones incluso legales. Si utilizamos la misma aplicación para generarlo todo, implica que tenemos que volver hacia atrás. Es decir, que tenemos que tocar la herramienta o la obra o el proyecto que tenemos como base de información conforme vamos avanzando en las fases de este. Es decir, cuando llegamos al proyecto de ejecución, volvemos a la misma aplicación y tocamos cosas para ampliar la información que pueden modificar el proyecto base, cosa que no debe ser. Hasta ahora hemos encontrado pues, formas de evitar estos problemas, ¿no? Por ejemplo, teniendo varios proyectos, varias obras, varias hipótesis, ¿no? Utilizamos la misma aplicación con varias obras diferentes, pero claro, esto establece problemas de comunicación también entre ellas. Es decir, no existe una base común de información donde las herramientas pueden acceder y compartirla, porque si existe una modificación en cualquier etapa del proyecto, hay que pensar si esa modificación debe afectar o no a los diferentes resultados, ¿no? Es una cosa que tiene que establecer el técnico. En este caso, pues tenemos ese problema. Si utilizamos la misma herramienta, cada vez que volvamos hacia atrás vamos a modificar los documentos que ya tenemos presentados, ¿no? Es decir, ya forman parte de un proyecto que no deberían poder tocarse. Estamos hablando del tema de cuál es la fuente de información, ¿no? Si tenemos diferentes proyectos para poder evitar esto,
nos falta una fuente de información. Es decir, estas aplicaciones estarían desconectadas, no podrían hablar entre ellas, tendríamos una herramienta para el proyecto básico, otra herramienta para el proyecto de ejecución y otra herramienta para el proyecto, para la ejecución de la obra. Pero claro, no hay conexión entre ellas. Entonces, la forma en la que nosotros hemos corregido esto es establecer un flujo de trabajo basado en una plataforma, es decir, una fuente común de datos. En este caso, para nosotros, esa fuente común de datos es el Beam Server Center, que bueno, entiendo que ya conocéis, ¿no? Porque llevamos con este proyecto ya bastante tiempo y muchas aplicaciones conectadas, tanto de Zipe como de otros fabricantes de software. Y en este caso vamos a hablar de Optimum Quantities, que es una de esas herramientas conectadas con la plataforma. ¿Cómo funciona este tipo de flujo de trabajo? Bueno, toda la información está en Beam Server Center, en la plataforma. En una plataforma, ¿no? En este caso es nuestra plataforma, pero es un flujo de trabajo que podría funcionar con cualquier otro, si así fuese. Las aplicaciones, en este caso OpenBeam Quantities, se conectan a esa plataforma para obtener la fuente de información. Por ejemplo, el modelo arquitectónico, o por ejemplo, el proyecto básico si estamos en el proyecto de ejecución, o por ejemplo, el proyecto de ejecución si estamos en la ejecución de la obra, o los presupuestos parciales realizados por otras herramientas. En este caso no estamos hablando de aplicaciones diferentes, es decir, no estamos hablando de ZipCAD o de ZipCAD-MER, no, estamos hablando de OpenBeam Quantities todo el rato. Es un OpenBeam Quantities el que se conecta a la plataforma y obtiene la información para generar el proyecto básico. Es otro OpenBeam Quantities el que se conecta para generar el proyecto de ejecución y otro OpenBeam Quantities el que se conecta para generar la ejecución de la obra y sus certificaciones, que es lo que vamos a tratar hoy. Es decir, hay tres proyectos de OpenBeam Quantities, todos ellos conectados a la misma base de información, al proyecto de la plataforma de Beam Server Center, el cual contiene la información del modelo arquitectónico, del resto de presupuestos generados por otras herramientas o por OpenBeam Quantities. Entonces podemos avanzar en la fase del proyecto sin modificar el proyecto propio de OpenBeam Quantities, fichero nativo que se empleó para generar cada uno de esos documentos. Toda esa información se devuelve a la plataforma de forma que en la fase 2 podemos partir de la información generada en la fase 1. Y así sucesivamente hasta este punto que es la ejecución de la obra, donde vamos a establecer la certificación. Vale, vamos a hablar un poco de las ventajas de usar Beam Server Center, que ya hemos comentado hace un momento sobre este flujo de trabajo. Es un resumen, es decir, Beam Server Center es la plataforma con la que vamos a comunicarnos. O sea, con la que nos va a permitir comunicarnos entre herramientas. Muy habitualmente esto va a ocurrir entre diferentes herramientas, es decir, entre el modelo arquitectónico realizado por una aplicación como puede ser Shape Architecture o, por ejemplo, aplicaciones del mismo tipo como OpenBeam Quantities, leyendo de otro OpenBeam Quantities, no la misma información, no lo mismo, no el mismo proyecto básico para tenerlo dos veces, sino pues, leer, por ejemplo, el presupuesto aproximado de este proyecto básico para generar el detallado del proyecto de ejecución, a partir de ahí. Esa sería una opción. O simplemente, en este caso, que se va a ver más claro, leer desde un OpenBeam Quantities el proyecto el presupuesto detallado para generar las certificaciones sobre este presupuesto. Todo esto, toda esta comunicación entre herramientas es la que nos permite Beam Server Center con sus utilidades que están integradas dentro de cada una de las aplicaciones, las cuales nos permiten crear proyectos, vincularnos a proyectos, importar información o compartir información. Esto además implica que el flujo de trabajo no tiene por qué desarrollarlo una sola persona. Al utilizar una plataforma que no solamente es una plataforma, sino que además es una plataforma web, cuyos servidores están en la nube, nos permite que cada usuario, cada especialista que forma parte del grupo de trabajo de un proyecto puede leer la información generada por otros, de forma que no tiene por qué ser la misma persona la que realiza el presupuesto del proyecto básico, que la que realiza el proyecto de ejecución, que la que realiza las certificaciones, algo que es normal en la ejecución de una obra, como ya conocéis. Luego, una cosa muy importante para nosotros es lo que comentamos antes, la seguridad y la trazabilidad. Cada bloque del proyecto es generado por una aplicación o por un usuario diferente si así lo requiere. Cada vez que se realiza este presupuesto, se sube a la plataforma al proyecto que está en la nube y se establece ese documento
se le establece ese documento, se le asigna al usuario que ha realizado esa exportación desde la aplicación y ese proceso de subida a la plataforma. De forma que queda marcado quién lo ha realizado y sobre todo, esa aplicación no se debe modificar en las fases sucesivas del proyecto. Es decir, una vez que el responsable de realizar el proyecto básico sube el presupuesto aproximado, este queda en Beam Server Center y no se modifica en las sucesivas fases. Por ejemplo, cuando lleguemos al proyecto de ejecución, subirá una aportación nueva al proyecto, sin tener que modificar la anterior. Y por último, como es una plataforma web, una plataforma exacto que está en un servidor web, cualquier usuario puede acceder a la información, no necesariamente desde una aplicación de escritorio, aunque si lo que requieres es crear nuevas aportaciones, sí tendrás que hacerlo, pero bueno, no tiene por qué ser ni siquiera un ordenador. Podríamos acceder a través de un móvil con nuestras aplicaciones móviles que también están disponibles y son totalmente gratuitas. Entonces, la información es accesible desde diferentes puestos, desde diferentes ubicaciones y desde diferentes dispositivos. Y ahora vamos a hablar de este caso aplicado a presupuesto. Aunque he ido comentando todo el rato, vamos a verlo de una forma visual antes de entrar a la aplicación. Vamos a establecer 3 fases para las mediciones y presupuestos. Es un poco una reducción, ¿no? Pero bueno, podríamos siempre hablar de estas 3 grandes fases si nos basamos, por ejemplo, en los requerimientos del código técnico en España. Y si estuviese en otro país, pues las fases van a haber ciertas fases en la elaboración de un proyecto que si bien no son exactamente las mismas, van a ser parecidas. Comenzaríamos con el proyecto básico, que es el comienzo del presupuesto de una obra, es decir, el presupuesto que forma parte del proyecto básico, no me refiero al proyecto básico completo. Nosotros tenemos 2 herramientas para poder generar el presupuesto del proyecto básico. Una es el propio OpenBeam Quantities, podemos emplear OpenBeam Quantities para generar el presupuesto del proyecto básico sin problema, con o sin un modelo arquitectónico, o con un modelo arquitectónico simplificado, sería posible también. O tenemos una aplicación que es OpenBeam Cost Estimator, la cual nos permite, a través de un asistente, generar una especie de predimensionador de una obra con la que podemos generar un presupuesto, un proyecto básico de una forma muy rápida. Entonces, aquí tenemos 2 opciones. Ni siquiera tenemos que usar OpenBeam Quantity, sino que también tenemos OpenBeam Cost Estimator, hablando siempre de aplicaciones que están disponibles en la Store de Beam Server. Con esto, el resultado sería el presupuesto aproximado, que si hablamos del tema de España, o si estamos hablando de España, es lo que nos requiere el proyecto básico. En otros países puede ser que el nombre cambie, pero lo normal es que exista un presupuesto inicial de la obra una vez que tenemos el diseño inicial de esta edificación antes de entrar en el proceso de ejecución o de cómo se va a realizar la ejecución de la obra. Si entramos en la fase del proyecto de ejecución, volvemos a tener OpenBeam Quantities. Veis que tengo marcado OpenBeam Quantities con un 2 porque no es el mismo OpenBeam Quantities. Y abrimos una nueva instancia de OpenBeam Quantities con un nuevo proyecto donde generar el proyecto de ejecución. Es decir, el proyecto básico ya se ha realizado, ya se ha subido a Beam Server con una aportación nueva y ahora vamos a crear otras aportaciones que no pueden modificar la aportación del proyecto básico porque esto es algo que ya está presentado. ¿Cómo funciona OpenBeam Quantities en fase de ejecución? De fase de proyecto de ejecución. Pues que por un lado tenemos la lectura del modelo arquitectónico, la cual se realiza a través del estándar IFC, que es el estándar del mundo BIM en estos momentos. OpenBeam Quantities puede leer este IFC. Hemos puesto algún ejemplo de aplicaciones que pueden generarlo. Site Architecture es nuestra aplicación para generar modelos arquitectónicos gratuita, la más completa que está disponible desde la Store de Beam Server Center. Luego tenemos IC Builder o FC Builder, con el cual podemos hacer modelos simplificados, más orientados al cálculo técnico y acústico, pero que también podrían generar un IFC geométrico. Y luego las herramientas como el plugin OpenBeam para Revit, el cual nos permite subir a la plataforma modelos generados por la herramienta Autodesk Revit. Y luego la herramienta o la utilidad IC Builder, IC Bootloader, con la que podemos subir ficheros IFC generados por cualquier herramienta. En esta clase, cualquier herramienta que no esté vinculada o que no tenga una integración completa de Beam Server Center. Es decir, por ejemplo, una herramienta que simplemente un modelador arquitectónico
que simplemente genere ficheros IFC, los cuales podemos utilizar para subirlos a la plataforma. Ya estos ficheros IFC generados. Todos ellos se suben a Beam Server Center, tienen que tener unos requerimientos mínimos para poder trabajar con ellos en Open Beam Quantity, tales como tener PSETs y QSETs, ¿no? Propiedades y cantidades establecidos en el estándar. Si queréis ya conocer un poco más de este tema, tenemos otros seminarios sobre cómo funciona Open Beam Quantities en fase de proyecto de ejecución, donde explicamos cómo se leen estos IFCs y cuáles son sus requerimientos, además de cómo trabajar con ellos. Esto sería una parte. Con esto sacaríamos lo que podemos conocer como el presupuesto del modelo arquitectónico, principalmente, aunque evidentemente si esos IFCs llevan más información también los podemos leer. Y luego, en el flujo de trabajo, en este caso sí que sería un flujo de trabajo de CIPE, ¿no? Sí que tenemos la parte de los presupuestos de especialista. Es decir, nuestros modeladores arquitectónicos, como SEP Architecture, nos centran principalmente en la elaboración de un modelo arquitectónico. Es decir, la parte de instalaciones, por ejemplo, nosotros pensamos o creemos, estamos convencidos de que es algo que no se puede abordar en fase en una aplicación de diseño arquitectónico, porque requieren conocimientos especializados de esas herramientas. Es decir, necesitan que esas instalaciones estén calculadas. Y una aplicación que no incorpora el cálculo de esa instalación, como podemos conocer otros modeladores arquitectónicos, pues están sobrepasando su ámbito de uso y no nos van a generar una medición completamente tan correcta como nosotros consideramos. Entonces nosotros tenemos aplicaciones especializadas que son capaces de realizar análisis, simulaciones, cálculos dentro de un flujo de trabajo Open Beam. Aquí hay algunos ejemplos, como CIPELU para cálculos luminotécnicos o CIPHBAT para conductos de ventilación, Site Plumbing para fontanería o saneamiento. Estas herramientas incluyen una solapa dentro de la propia herramienta, una utilidad de generación de presupuestos y generan directamente el presupuesto de la instalación sin necesidad de que Open Beam Quantity realice otra medición dentro de la herramienta, sino que integra estos presupuestos directamente sobre el presupuesto del modelo arquitectónico. Esto es lo mismo que en el anterior caso. Tenemos varios seminarios que ya hemos realizado sobre cómo funciona esta integración de las herramientas y sus solapas presupuestos dentro de Open Beam Quantities. El resultado de todo esto, bueno, sobre todo, esto solamente es la parte que Open Beam Quantities puede leer de otras herramientas, pero Open Beam Quantities es una aplicación autónoma que puede añadir información extra, ¿no? Es decir, si existe una unidad de obra que está fuera del modelado arquitectónico de las herramientas de especialista, siempre podemos introducirla en Open Beam Quantities, no está limitada por lo que se pueda modelar. Pero bueno, el resultado, como ya podéis esperar, es el presupuesto detallado del proyecto de ejecución. Esta es una nomenclatura del Código Técnico de España, pero lo mismo he comentado antes, en cualquier otro país el presupuesto detallado va a ser necesario para poder acometer la ejecución de la obra. Y por último, la tercera fase, que es la que vamos a tratar hoy, es la ejecución de la obra. Para eso tenemos otro Open Beam Quantities. Sería la tercera parte. Ya tenemos las aportaciones del proyecto de ejecución, del proyecto básico, y ahora desde un Open Beam Quantities nuevo lo que vamos a hacer es leer el presupuesto detallado, es leer ese presupuesto del proyecto de ejecución. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues para poder certificar las unidades de obra que se van realizando durante la ejecución de la obra. Es decir, para poder generar las certificaciones de obra, que es lo que conocemos como esos bloques de ejecución que se certifican con el objetivo de ir realizando los pagos al contratista, al constructor. Entonces, estos son las tres fases que hemos diseñado para el flujo de trabajo de mediciones y presupuestos con CIPE. ¿Vale? Como hemos comentado antes, todo está conectado por la plataforma Beam Server Center, que es lo que vemos aquí. Es decir, pasamos del proyecto básico, se realiza una aportación a la plataforma, la cual podemos leer desde el siguiente Open Beam Quantities, combinarlas con el resto de información disponible, como el modelo arquitectónico y los presupuestos de las aplicaciones de especialista, crear un presupuesto detallado, el cual también se sube a la plataforma, pero con una aportación diferente. Y desde el tercer Open Beam Quantities leemos ese presupuesto del proyecto de ejecución
y realizamos las certificaciones de obra. Aquí lo hemos puesto todo muy junto, pero no tiene por qué hacerla la misma persona, y en temas de tiempo la diferencia temporal entre un proyecto y otro puede ser grande. Eso no es un problema. La aportación puede estar en el proyecto de BIMserver durante meses hasta que pasemos a la etapa de ejecución de la obra. ¿Vale? Y esta es un poco la presentación que quería hacer antes de comenzar con la herramienta, para que vieses qué diferencia hay en utilizar una aplicación como OpenBIM Quantities para realizar las certificaciones de obra, en lugar de utilizar una herramienta que intente contemplar todas las fases en la misma aplicación. Vale. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir BIMserver Center, que es la plataforma con la que hemos estado comentando. Yo entiendo que ya la conoceréis la mayoría, si estáis aquí en un seminario de certificaciones de obra con OpenBIM Quantities. Pero bueno, si no, os voy a enseñar un poco las partes fundamentales. Por un lado tenemos la Store, que es el primer paso donde deberíamos descargar OpenBIM Quantities, ¿no? Luego el tema de cómo tengamos los modelos arquitectónicos o cómo hayamos realizado el resto de las fases del proyecto. Ya bueno, tenéis aquí el resto de aplicaciones. Nosotros tenemos información sobre todas ellas para que podáis utilizarlas y generar un proyecto completo. ¿Vale? Desde OpenBIM Quantities podemos descargarla o ir directamente al sitio web, donde vamos a encontrar información detallada, recursos de aprendizaje, para si queréis conocer más sobre la herramienta. ¿Vale? O sea, el primer paso desde la plataforma BIMserver Center, en la que debéis estar registrados si queréis utilizarlo, pero el registro es muy sencillo y la plataforma es completamente gratuita. Entonces podéis hacerlo desde la... Yo ya estoy registrado, ahora no puedo mostrarlo, pero bueno, ya saldría para entrar. Luego el siguiente paso sería crear un proyecto. ¿Vale? En este caso, como vamos a hablar de certificaciones de obra, yo ya he hecho un proyecto donde vais a poder ver que tenemos varias aportaciones. ¿Vale? He hecho ya alguna prueba con certificaciones de obra. Voy a abrirlas todas. ¿Vale? Por aquí tenemos una serie de aportaciones, pero vamos a centrarnos en las más importantes en este tema. Por ejemplo, debemos por aquí tener el modelo arquitectónico, la arquitectura. ¿Vale? Esto la podemos visualizar en 3D antes de cargarla. ¿Vale? Este es el modelo 3D del ejemplo que estamos realizando. ¿Vale? Es una vivienda unifamiliar en la cual ya hemos avanzado con el proyecto. Este ejemplo lo tenéis en más seminarios, sobre todo en los que hemos ido ya realizando de OpenBIM Quantities. Luego tenemos otra aportación, que es la estimación del presupuesto, lo que sería el presupuesto del proyecto básico. ¿Vale? Podemos hacer desde aquí y veríamos el proyecto de ejecución de la obra y el proyecto básico. ¿Vale? Una definición general de la obra y luego por capítulos el coste, el importe y el porcentaje sobre el total. ¿Vale? Aquí tendríamos pues 403.000 euros, ¿vale? El presupuesto del proyecto básico. Luego podríamos sacar la parte de mediciones y presupuesto, que sería el presupuesto del proyecto de ejecución, el cual pues tiene ya más listados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver directamente mediciones y presupuesto. ¿Ya? Y aquí ya no solamente tenemos capítulos, sino que vamos hablando ya de unidades de obra con su medición y su importe total a partir de esa medición. ¿Vale? Ya con líneas de detalle de la medición y el coste total de cada unidad de obra, ya no de los capítulos. Y ahora quedaría el tema de las certificaciones. Una vez que ya tenemos el proyecto de ejecución con estas mediciones y presupuesto, vamos a pasar a realizar las certificaciones de obra. Vale, yo voy a abrir un OpenBIM Quantities. Lo tengo aquí ya descargado. Vamos a comenzar, os voy a enseñar primero la obra que hemos utilizado para generar el proyecto de ejecución. ¿Vale? Esta obra además está como ejemplo de la aplicación, o sea que la podéis ver todos. ¿Vale? Esta es la obra, igual que la veíamos en el modelo de BIMserver Center. Ya aquí ya está cargada en OpenBIM Quantities. Y desde aquí, si podéis ver que hemos utilizado un conjunto de reglas de medición para generar
la medición de la obra. A partir de seleccionamos propiedades del IFC y generamos unidades de obra. ¿Vale? El resultado de esta aplicación de los criterios de medición es un presupuesto completo. Este que podéis ver aquí, que es el resultado de aplicar el criterio de medición sobre el modelo arquitectónico. Lo que hemos hecho con esta obra es, una vez que tenemos el resultado del presupuesto completo, compartirlo. Mediciones y presupuestos, que es exactamente como se llamaba aquí en BIMserver. Mediciones y presupuestos. Sí, con el presupuesto del proyecto de ejecución pasamos a la siguiente fase. Os lo enseño para que veáis un poco la diferencia. Aquí aplicamos un conjunto de reglas para generar un presupuesto a partir del modelo arquitectónico. En la siguiente fase ya no tendría sentido volver a hacer eso, sino que lo que vamos a hacer es directamente cargar el presupuesto generado por Open Quantities. Entonces voy a crear una obra nueva. Vamos a ver. Verificaciones. ¿Vale? Aceptamos. Ahora nos pregunta sobre el proyecto de BIMserver. Si os fijáis, el proyecto se llama Vivienda Unifamiliar Aislada Víctor. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla. Aceptamos. Y ahora aquí es importante que seleccionemos las aportaciones que queremos leer. Por un lado tenemos que leer el modelo. Debemos leer, no es necesario, pero nos va a ayudar a ver el modelo arquitectónico. Así que cargamos la arquitectura. Y por otro lado cargamos la medición y presupuestos. ¿Vale? Es que sería el presupuesto del proyecto de ejecución. Con estos dos es suficiente. Aceptamos y lo que va a hacer ahora es leer los ficheros GLTF, que son ficheros de visualización 3D, para poder mostrar el modelo, como lo vemos aquí a la derecha, así como los ficheros en BC3, que es el estándar que utilizamos para comunicar presupuestos directamente. Es decir, si utilizamos el IFC para comunicar modelos 3D BIM, modelos arquitectónicos, en la solapa medición de modelo BIM de Open Quantities, para leer presupuestos ya completos, lo que utilizamos es el estándar FIEBDC3 o BC3, la extensión de los ficheros, que es un estándar para la exportación o para compartir bases de datos de la construcción. Vale. Vamos a esperar a que esto termine. Ya está leyendo la vista 3D. Este proceso puede tardar un minuto, dependiendo de la obra, ¿no? Pero lo haces una sola vez, luego ya la obra ya está leída y ya forma parte de un proyecto de Open Quantities. Voy a dejar esto que siga un poco mejor. Bien, como veis, empezamos en la solapa medición del modelo BIM. Aquí es donde durante el proyecto de ejecución hemos ido creando las reglas de medición para generar un presupuesto a partir de la información del modelo arquitectónico. Claro, en este momento eso ya no tiene sentido, ya lo hemos hecho en el proceso anterior, en la fase anterior. Entonces, vamos a coger los conjuntos de medición, no vamos a seleccionar ninguno. Vale, vamos a dejarlo vacío, si vemos aquí no hay ningún presupuesto generado. Sin embargo, vamos a ir a esta segunda opción de la barra de herramientas, que es presupuestos incluidos en el proyecto BIM. Y aquí vamos a ver que hay uno. Hay uno que viene de la aportación, mediciones y presupuestos. Y lo que tenemos es el presupuesto completo. ¿Vale? Si vamos aquí extendiendo, vemos las líneas de detalle, los capítulos, las unidades de obra y las líneas de detalle, y abajo la descomposición del precio. Vemos las columnas de medición, la cantidad, es decir, lo tenemos todo ya. Lo único que tenemos que hacer es pasarlo a la segunda solapa, a la solapa presupuesto de la herramienta. Pinchamos sobre ella y veremos primero que está vacía completamente y lo que necesitamos es traer aquí esa información. Para ello vamos a darle al botón de actualizar medición. Aquí, si estuviésemos haciendo el presupuesto de ejecución, marcaríamos el conjunto de reglas de medición y el banco de precios que queremos utilizar, pero en este caso lo único que queremos son los presupuestos incluidos en el proyecto BIM. Es decir, esta segunda opción. ¿Vale? Vamos a aceptar. Nos va a pedir un valor para la divisa porque no la hemos introducido en este presupuesto. Vamos a poner que 1 euro es igual a una unidad de divisa. Aceptamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ir a parámetros generales
y establecer aquí euros. Y ya tendríamos exactamente el mismo presupuesto que teníamos en esta aplicación OpenBIM Quantities que utilizamos para el proyecto de ejecución. Es decir, tenemos el presupuesto traído directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aplicar las certificaciones de obras sobre este presupuesto. Es decir, no modificamos el presupuesto de ejecución, sino que aplicamos las certificaciones sobre esta obra de OpenBIM. Para ello vamos a enseñar un poco cuáles serían los pasos. La novedad de esta versión es esta, ¿no? Hemos introducido, aquí vemos en la solapa presupuestos, en la barra de herramientas, un botón que pone certificaciones. Si le pinchamos nos va a salir una lista donde podemos ir definiendo certificaciones. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, un código 1 para la primera y le vamos a llamar certificación número 1. ¿Vale? Luego podríamos poner un comentario y sobre todo la fecha en la que se realiza esta certificación. ¿Vale? Digamos que es, vamos a poner bueno, si la vamos a hacer ahora, vamos a poner que este es el 30, ¿no? O el 31. 31 de este mes, ¿vale? Y la cual la podemos bloquear, si la bloqueamos no podemos hacer nada, o activarla, ¿no? Vamos a activarla para que sea la que sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a aceptar y ya hemos creado una primera certificación. ¿Cómo vemos lo que vamos a certificar? Bueno, aquí en las columnas del presupuesto, el apartado de visualización de la barra de herramientas, tenemos una serie de columnas que podemos activar o desactivar para la tabla del presupuesto. Lo que vamos a hacer es activar todas las que tienen que ver con las certificaciones. Estas 6. Y si veis, tenemos las 6 columnas, las cuales nos indican los 6 campos principales. Primero, el porcentaje certificado parcial. Es decir, el porcentaje que se ha certificado en la certificación activa. Es decir, hasta dónde hemos medido, hasta dónde hemos realizado la ejecución en esta certificación. Luego, la cantidad certificada parcial, es decir, qué medición real se ha llevado a cabo. Luego, el importe, que sería lo mismo, el importe certificado en esta certificación, es decir, la parte parcial del presupuesto que se ha realizado durante esta certificación. Y luego lo mismo, pero a origen. Es decir, si estuviésemos en la certificación 5, pues todo lo que se ha hecho desde la 1 hasta la 5 en porcentaje, en cantidades y en importe. Es decir, el acumulado y el simple. Es una nomenclatura, certificación parcial y origen es normal en España. No tengo claro si en el resto de países se utilizará exactamente igual. Bien, ¿cómo certificamos? Las certificaciones aparecen aquí en la ventana de edición de cada unidad de obra, capítulo o línea de detalle, pero solamente la podemos modificar en las líneas de detalle. ¿Vale? Esto, como es una aplicación BIM con conexión al modelo arquitectónico, podemos ver que cada vez que seleccionamos una línea de detalle, esta se ilumina sobre el 3D del modelo y podemos ver lo que estamos certificando, ¿no? Vamos, por ejemplo, a probar esto en la primera unidad de obra, esta excavación a cielo abierto con medios mecánicos. Y vamos a certificarla entera en la primera certificación. O sea, vamos a decir que durante esta primera certificación se va a ejecutar toda esta unidad de obra. Entonces, lo que tenemos que hacer es introducir la cantidad en la certificación igual a la cantidad de la medición. ¿Vale? Podemos copiarla y podemos pegarla. A ver. Bueno, si no lo pongo, me hago en el portapapeles, la pongo igual. Vale, a ver si. Vale. No, perdona, ¿qué es lo que he hecho? He copiado. Vale, estoy copiando, perdona, estoy usando lo que no es copiar celda, ¿vale? No copiar normal, porque si no lo que hacemos es copiar la línea de detalle. Copiamos celda, exacto. Luego ahí copiamos la celda. Copiamos celda y copiamos celda. Vale, si os fijáis, por aquí tenemos el porte certificado parcial, sería el 100%, y el certificado origen también, ¿no? Porque estamos en la certificación 1, entonces es el total. De esta manera hemos certificado una unidad de obra completa al 100% durante la certificación 1.
Esto al final, el presupuesto total es un 0,09% y es un importe de 450 euros frente a los 515.000 que es el presupuesto completo. ¿Vale? Esto sería, y si nos ponemos encima, pues vemos sobre todo lo que hemos aplicado a esta certificación. Para ver esto un poco mejor hay que crear alguna certificación más. Entonces, yo voy a simular que tenemos más certificaciones. Vamos a duplicar esta, vamos a llamarla certificación número 2. ¿Vale? Le cambiamos la fecha y la ponemos para agosto, 31 de agosto. ¿Vale? Cambiamos a la activa, la cambiamos a la segunda e incluso deberíamos bloquear la primera, ¿no? Para ya no cometer errores, sino modificar la certificación que ya hemos hecho. ¿Qué implicancias tiene esto? Por un lado, vemos por aquí que ya en cada línea de detalle o cada unidad de obra podemos ver que hay dos certificaciones en la lista de certificaciones. Por un lado, la activa, sobre la que vamos a trabajar, y por otro, la certificación 1, que ya no podemos modificar, está bloqueado el campo de cantidad, que es la certificación que ya hemos realizado. Sobre la certificación 2, ya en este paso no tendría mucho sentido meter más información, ¿no? Es decir, si ya hemos certificado 100%, pues poner aquí un valor, lo único que va a hacer es que nos aparezca un aviso diciendo que nos hemos pasado del 100%. Podemos hacerlo, pero el programa nos va a avisar, es decir, que no tiene sentido hacer esto. ¿Vale? Vamos a dejarlo al 0. Y lo que haríamos sería pasar a la siguiente unidad de obra. En este caso, lo que vamos a hacer es certificar al 100% en la parte exterior, como hemos hecho antes, pero ahora en la certificación 2. Pues aquí copiamos celda. Y aquí copiamos esta celda. Entonces, estas dos líneas de detalle quedan certificadas al 100%. Vemos como en las anteriores aparece ya un 0 en la certificación parcial. Eso quiere decir que en esta certificación número 2 no se ha hecho nada sobre la unidad de obra AD002, si está a 0, sino que estamos en la certificación 2, lo que se está haciendo es trabajar sobre la siguiente unidad de obra, esta de excavación y trancas y pozos, que también podemos ver en 3D. Luego, no tenemos por qué certificar línea de detalle al 100%. Esta última línea de detalle podemos certificarla parcialmente. Por ejemplo, yo tenía por aquí, creo que son 87 metros cúbicos, lo que nos dan 49,14% en parcial. También origen un 49,14 porque estamos en la certificación número 2. Bueno, ahora, para terminar de certificarla, podríamos añadir una certificación nueva. Vamos a crear la número 3. Y en este caso, pues le vamos a poner el siguiente mes. A septiembre. Bloqueamos la 1 y la 2 y cambiamos la activa a la 3. ¿Vale? Ya vemos cómo el parcial va a estar a 0. El importe de origen siempre va sumando porque será acumulativo, ¿no? Se ha acumulado la parte de la unidad de obra, la primera unidad de obra completa y la segunda pues no está completa, es un 49%, nos falta el resto para llegar al 100%. Vamos sobre la 3 y esto es un 90,03, ¿no? Y ya tendríamos el 100%. Entonces, a origen tendríamos el 100% de las dos unidades de obra. Si nos ponemos encima de la unidad de obra o de esta línea de detalle, por ejemplo, vemos que en la certificación 1 no sumó nada, en la 2 fue un 49,14% y en la 3 un 50,86%, que es el restante para el 100%. Entonces, sobre cada unidad de obra vemos el histórico de todas las certificaciones. Sobre cada línea de detalle, también sobre cada unidad de obra, pero aquí ya no podemos editar. Sin embargo, también vemos los importes, que no podemos ver sobre la línea de detalle. Vemos el importe total, y el importe de certificado de origen y el importe de certificado parcial de cada certificación. Sobre el capítulo exactamente igual, pero aquí no vemos cantidades, porque como podríamos mezclar unidades de obra de diferentes tipos, pues no es posible mostrar la cantidad. Y por supuesto sobre cada capítulo y por supuesto sobre el presupuesto total. En la primera certificación teníamos un 0,09%, en la segunda llegamos al 53% y en la última estamos en el 98% de la obra completa. Entonces, esto al final, la metodología de aplicar estas certificaciones es esta. No es verdad que el programa es bastante sencillo para poder realizar este proceso. Fijaros que siempre certificamos cantidades, que es lo lógico, aunque luego podemos mostrar porcentajes e importes. Ahora, para continuar,
quería mostraros cuál es la salida de resultados de este proceso, pero claro, para ello tendría que seguir realizando la certificación de todo, ¿no? Entonces, para ello lo que voy a hacer es traer una obra, la misma obra, pero con más certificaciones. Esta la tengo aquí. Vale. Eso es, aquí tenemos más certificaciones. Si vemos aquí la lista de certificaciones, pues tenemos unas 20, ¿no? Que vamos por la 18, las demás están previstas. Y luego podemos marcar cuál es la activa, ¿no? Voy a marcar la 17 y vemos lo que tenemos como certificado de origen. Tenemos 127.000 de los 515.000. ¿Vale? Pero ya podemos ir cambiando de unidades de obra. Si pinchamos sobre unidad de obra y vamos a sus certificaciones, pues vemos cuándo se realizó la certificación de esto. Esta fue pues, sobre la 14 y la 15, que sean los pilares. ¿Vale? Luego vamos a utilizar esta obra que ya tiene más certificaciones para mostrar las diferentes salidas de resultados. La principal sería los listados, la documentación en PDF o en DocX o como queramos generarla. Hemos añadido dos listados nuevos a los que ya teníamos. Una que es la certificación origen y otro que es el resumen de certificación. Para la certificación origen voy a utilizar, por ejemplo, esta certificación número 16 y lo que nos va a hacer es el listado de certificación origen de la certificación 16. Vamos a aceptarlo. A ver cómo muestro esto para que se vea bien. Vale, ya nos indica en la portada la certificación que es y la fecha. Luego el índice. Y luego sobre cada unidad de obra vamos a ver la cantidad total ejecutada, el precio, el total ejecutado y el porcentaje certificado a origen. Eso para cada unidad de obra. Claro, todas las que están anteriores están completas. Y si vamos al final, que es lo que estamos, que es la parte de la loza maciza, pues tenemos una cantidad 491 metros cuadrados, ¿no? Y tenemos 341 ejecutados. Con el precio sacamos el importe total ejecutado y finalmente el porcentaje certificado de origen. Y que todavía faltaría un 30% para completarlo. Este sería lo que sería un listado completo de la certificación de origen. Y como siempre podemos exportar a PDF, DocX, texto, HTML, por los diferentes formatos o imprimirlo directamente. Y luego teníamos el segundo listado, que es el resumen de certificación, que lo que nos va a dar es el índice por capítulos y que el importe de cada capítulo y su porcentaje de certificado de origen. ¿Vale? Y finalmente, si vamos, el resto de capítulos están vacíos, que todavía no se han certificado. ¿Vale? Finalmente tenemos el resumen de costes directos, el porcentaje de certificado de origen, los costes indirectos y el presupuesto de ejecución material de la obra. ¿Vale? Podríamos añadir más porcentajes, impuestos o lo que queramos desde los datos generales de la aplicación. Estos serían los dos listados que podemos generar, que son los más representativos de las certificaciones. Sin embargo, la aplicación también permite exportar esta información de certificaciones en otro formato. El más habitual es el BC3. Es con el formato con el que hemos leído el presupuesto para generar las certificaciones y también es el formato con el que podemos exportar las certificaciones. Para ello, en la ventana de exportación a formato FIBDC3, hemos añadido un check nuevo, el de certificaciones, junto al resto que ya teníamos como datos adjuntos. Y en este caso podemos exportar las certificaciones. Vamos a crear dejarlo en el escritorio. Bueno, vamos a poner una carpeta que tenga algo de sentido. A ver. Llevar esto por aquí. Bueno, iba a buscar la carpeta en la que tenemos hecha la certificación de obra.
sería esta de aquí. Vamos a una exportación, una carpeta nueva. Aquí vamos. 3. Y aquí podemos meter, ¿no? Vamos a ponerle a esto certificaciones. O bueno, sí, presupuesto. Bueno, pues podemos llamarlo presupuesto para que no sea una mezcla. Certificaciones de obra. Vale. Guardamos. Y ahora os va a generar el fichero FIBC3. Que si lo vemos desde aquí, tal como indica el estándar, nos ha creado una certificación por cada, o sea, un fichero BC3 por cada certificación. ¿Vale? Y con el número de la certificación junto a él. Entonces, estos ficheros los podríamos luego cargar en otra aplicación de presupuestos y continuar con ellos. Si quisiésemos un listado diferente, también tenemos esta herramienta clásica de generación de menciones y presupuestos, que es Archimedes, en la cual también podríamos leerlo y generar otros listados que de estos momentos solamente están disponibles ahí. Entonces no es un problema leer este BC3 y continuar en otra aplicación también de zip, por ejemplo. Vale. Luego, en el siguiente paso, ya tenemos la exportación a BC3. El siguiente paso sería exportar los resultados de este presupuesto, de estas certificaciones, directamente al proyecto de BIM Server Center. Para ello, podríamos ir a la solapa medición del modelo BIM y darle a compartir. Ya no debería ser mediciones y presupuestos, sino que serían certificaciones. ¿Vale? Marcaríamos los listados y no deberíamos marcar los resultados de la memoria. ¿Vale? Porque los resultados de memoria son para el proyecto básico de ejecución y no van a tener sentido aquí. Sin embargo, aquí sin más aceptaríamos y lo subiríamos a BIM Server. No lo voy a hacer porque ya las tengo exportadas. ¿Vale? Os la voy a mostrar directamente. Vamos aquí a certificaciones y si aquí está exactamente lo mismo. Están todos los BC3. Los podemos ver por aquí. Y todos los PDFs. A ver si vamos, por ejemplo, a la 12. Que no tenga nada abierto. Pues tengo algo aquí incorrecto. No sé si tengo algún problema con el visor PDF de PDFs en mi máquina. Vale. Pero aquí teníamos la primera. Vamos a hacerlo más grande. Y es exactamente lo mismo que hemos visto en la aplicación. ¿Vale? El mismo listado. Tengo aquí algún problema con mi visor de PDFs. Porque esto lo hemos probado. Lo he probado hace un momento y funciona correctamente, ¿no? Podemos verlo, pero vemos aquí algunos problemas. Bueno, aquí teníamos lo que sería el listado completo, ¿vale? Que es el mismo que hemos visto dentro de la aplicación, pero ya desde BIM Server Center, donde cualquiera puede acceder y puede visualizarlo, no solamente nosotros que lo hemos creado, sino cualquiera que forme parte de ese grupo de trabajo. O sea, cualquiera que tenga acceso al proyecto. Vale. Y bueno, esto es un poco cómo interactúa la aplicación con la plataforma. ¿Vale? Ya pues, podemos ver que queda ya, no sé, las notificaciones en el historial. Podemos ver quién ha creado esa aportación, cuándo lo hizo y qué aportación es. Ya queda asignada a mí. Y es una aportación diferente a la del resto de aportaciones que hemos realizado sobre el proyecto. Es decir, es otra cosa. Es otra aportación que no modifica lo anterior. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que quería enseñaros. Me han quedado unos 10 minutos. Voy a ver un poco las preguntas que os habéis ido realizando. A ver si puedo responder algunas. Si no, bueno, siempre comentaros que si tenéis más preguntas sobre la herramienta, sobre las certificaciones de obra, sobre cualquier paso realizado con Open BIM Quantities, siempre tenemos disponible nuestro servicio de soporte técnico al que podéis
que está disponible desde CIPE, y podéis enviar un correo o contactar con ellos si tenéis licencia, ¿no? Vale, voy a comentar. A ver, voy a intentar que se lo veo muy pequeñito la ventana de preguntas. Vale. Algunas preguntas. José María nos pregunta sobre cómo puedo certificar un capítulo completo. Todavía no tenemos la funcionalidad de certificar un capítulo al completo. Creemos que lo mejor, también lo más lógico, es certificar líneas de detalle directamente. Aunque es algo con lo que tenemos pensado, la posibilidad de certificar capítulos, unidades de obra completas, porque es algo que sí teníamos disponibles en Archimedes. Entonces, simplemente es integrarlo en Open Quantities. Es algo que tenemos en mente, pero por ahora el uso más habitual será certificar líneas de detalle, que al final, en última instancia, es lo que se va a listar, ¿no? O sea, donde está la información, al final de crear un proceso que a partir de la certificación de un capítulo, de un porcentaje, genere la certificación de la línea de detalle. Esto se puede hacer y es lo que estamos, y queremos hacerlo como un proceso sobre ello. Pero bueno, esta primera versión de certificaciones que hemos sacado para la versión 2023B, entendemos que con la certificación de líneas de detalle y con la posibilidad de agrupar estas líneas de detalle, que es lo que te permite Open BIM Quantity, desde la medición del modelo BIM con sus reglas de medición. Es decir, realmente aquí tenemos una serie de agrupaciones de líneas de detalle que no es que sean cada elemento del modelo BIM, sino que se encuentran agrupadas por todo el pavimento exterior. Pues es factible realizar la certificación sobre dichas líneas. Pero evidentemente si queremos trabajar sobre la posibilidad de realizar certificaciones sobre capítulos y sobre todo sobre unidades de obra. Vale, voy a continuar. Vale, nos preguntan si se pueden introducir cantidades de proyectos diferentes a las ejecutadas. A ver, teniendo en cuenta que la obra que tenemos para realizar las certificaciones es una obra diferente, podríamos añadir líneas de detalles diferentes o nuevas para poder hacer eso. ¿Vale? Pensar que la ventaja que tenemos es que nosotros no modificamos el presupuesto de ejecución, sino que si yo creo aquí una línea de detalle nueva, porque esa sí se ha ejecutado, pero no estaba en el presupuesto original, yo la puedo crear. Y no voy a modificar el presupuesto original, voy a modificar el presupuesto de certificación. Y podría añadir una línea de detalle nueva, ¿vale? Para añadir una certificación que no está en proyecto, que es como nos están preguntando. Yo, José Ángel. ¿Vale? Pensar que puedo añadir líneas de detalle, que esto es una obra nueva de Open BIM Quantities, ¿vale? Puedo añadir una línea de detalle nueva y certificarla completamente sin que necesariamente esté en el presupuesto del proyecto de ejecución. Bueno, nos comentaba José María, sí, evidentemente. Queremos lo mismo que he comentado antes. Yo que no sé si lo has escrito antes de que pudiese hablar. Sí, evidentemente la opción de certificar el porcentaje por capítulos o unidades de obra lo queremos integrar, pero en este momento lo más general es la certificación sobre líneas de detalle, aunque el otro pueda ser un proceso para poder hacerlo desde capítulos. Sí, y es útil, evidentemente. Luego, sobre el tema de los formatos de los listados, el programa deja algunas opciones, como en este caso de certificaciones, la opción de mostrar la descripción en lugar del texto resumido. Podemos configurar el proyecto, la situación del promotor y el autor, datos generales, e incluso aplicar un filtro con etiquetas. Pero si necesitamos más nivel de modificación, siempre tenemos por un lado la exportación a Word y modificarlo a mano. Tenemos la exportación a BC3 y llevarlo a otro programa de presupuesto, como puede ser Archimedes o cualquier otro programa que lea BC3 si necesitamos un listado que esté en esa aplicación. Entonces, siempre exportamos a un formato estándar para que el resto de fabricantes de software puedan leer estos datos, porque nuestra idea es siempre integrarnos con cualquier herramienta. Es decir, no queremos hacer algo nativo, queremos hacer algo abierto. Entonces, esa exportación a BC3 siempre está disponible. Tenemos una herramienta que es Archimedes con más tiempo de desarrollo, donde no existe esta vinculación directa con el modelo BIM como vemos aquí. Vamos a ver el 3D donde no vamos a poder vincular esta certificación a elementos del modelo 3D, pero sí podemos generar listados
con un editor de plantillas que pueden ser mucho más personalizados de los que tenemos por ahora disponibles aquí. Es decir, esta aplicación es complementaria a Archimedes, si lo queremos ver así, o complementaria a cualquier otra herramienta de mediciones y presupuesto. Las certificaciones exportadas mantienen alguna relación con el presupuesto original. La mantienen en el sentido que nos permite hacerlo el estándar BC3. Es decir, los códigos deben ser los mismos. A ver si lo puedo ver aquí. La medición original debe tener la misma referencia, luego está separado por una almohadilla y luego el certificación y el número. Es exactamente como nos dice el BC3. Y luego dentro, pues igual que la medición o el presupuesto, pues tiene ya relación con los elementos del modelo 3D, pero simplemente de esa certificación. Es decir, un programa que lea certificaciones, si lo lee tal como se especifican en el estándar BC3, debería poder leer esto sin problemas. Evidentemente necesita la medición base y luego leer las certificaciones sobre ella. Bueno, sí, nos preguntan si exportamos certificación en un BC3 distinto, solo recoge la certificación en esa solo recoge los certificados de esa certificación de la certificación de origen. Bueno, lo resume. Hemos seguido las directrices del estándar BC3, así que cada fichero BC3 que vemos aquí es una certificación de origen. Es decir, esta sería la 1, esta sería la 1 con la 2, esta la 1 con la 2 y la 3, ¿vale? Siempre son certificaciones de origen. Pregunta, ¿cuándo va a integrar el proceso BIM a Archimedes? Bueno, la idea es utilizar OpenBIM Quantities. Es decir, el proceso BIM es OpenBIM Quantities. Si necesitas continuar en Archimedes, la solución es OpenBIM Quantities más Archimedes. No se pretende copiar lo que tenemos en OpenBIM Quantities dentro de Archimedes. Las dos aplicaciones pueden coexistir. ¿Puedo hacer certificación de hora marcando el proceso de arquitectura? Lo quiero certificar. A ver, no directamente, pero sí te ayudaría. Es decir, si nosotros desde el modelo arquitectónico marcamos la fase de construcción, por ejemplo, si es algo así lo que pretendéis hacer, luego aquí a las líneas de detalle pueden llegar esas fases como etiquetas, ¿vale? Type Architecture permite introducir etiquetas en los elementos del modelo arquitectónico en las que podrías introducir, por ejemplo, las fases. También puedes hacer en otro modelador. Luego, desde la medición del modelo BIM, ya sí en el proyecto de ejecución, deberías utilizar el criterio las reglas de medición, el conjunto de reglas que establece el criterio, y pasar esas etiquetas o esos, en este caso sería parte del IFC, ¿no? Pues vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vale, aquí hay un apartado de etiquetas. Siempre podrías añadir una etiqueta que fuese igual a una variable del modelo arquitectónico. Si tienes un preset del IFC, del estándar IFC que hayas creado, donde establece ese código para la ejecución, podrías introducirlo como una etiqueta. Esto llegaría al presupuesto de ejecución como una etiqueta, es decir, no te modificaría el comentario de la línea ni nada, simplemente sería una etiqueta adjunta. Luego la exportaríamos a BIM Server y a BIM Server Center y te podría llegar esa etiqueta aquí, de forma que sería una ayuda para generar esa ejecución. Le veríamos aquí la etiqueta que diga certificación 1, algo así, ¿no? O fase 1, fase 3, y la podríamos ver y certificar sobre ella. Bueno, alguna pregunta, si pretende OpenBIM Quantities sustituir a Archimedes, no sé si, no es la idea. OpenBIM Quantities no pretende sustituir a Archimedes al menos no en todo su sentido. Si se refiere a la conexión con el generador de precios, que también lo comenta, no hay una conexión directa con el generador de precios, que no está dentro de la aplicación. Esto también era algo que queríamos modificar del diseño de las herramientas de mediciones y presupuesto que hemos hecho hasta ahora. El generador de precios puede utilizarse para generar un presupuesto o una base de precios en OpenBIM Quantity, así como se puede utilizar en cualquier otra herramienta a través del estándar BC3. Y también tenemos, eso si queréis ver cómo se hace, yo recomiendo que veáis los últimos seminarios que hemos hecho de OpenBIM Quantities y veis cómo podemos arrastrar y soltar unidades de obra dentro de un banco de precios de OpenBIM Quantities desde el generador de precios. Es lo más lógico, ya que introducir el generador de precios con toda su complejidad dentro de esta aplicación haría que fuese muchísimo más lenta, fuese mucho más pesada y no tendría mucho sentido también. Sobre todo vincularte a una base de precios concreta, porque no es lo que pretendemos con esta aplicación, sino
permitir su uso con cualquier base de precios. Pregunta si la única forma de poner cabeceras personalizadas en los informes es exportarlos a BC3 y hacerlo con Archimedes. Bueno, OpenMint Quantities tiene cierta personalización en las cabeceras. Desde aquí, desde los estilos de documentos, ¿vale? Podemos crear la configuración de cabecera y poner ninguna, predefinida, poner una de usuario y meter una imagen. Incluso lo que queremos imprimir, también los tipos de letra, todo eso sí lo tiene, ¿vale? Hay una configuración de los listados. Luego el listado, como podéis ver, yo he introducido toda esta parte de la cabecera, que es la que me ha podido generar. Es decir, si lo que estamos pretendiendo es modificar la cabecera del listado para poner el logo de nuestra empresa, esto lo podemos hacer desde OpenMint Quantities. Me refería a si necesitáis la conexión con Archimedes está pensada para modificaciones dentro de la estructura del listado, que ahí sí se pueden, sí hay algunas herramientas para poder realizarlas que no están aquí disponibles. Por eso hablaba de la posible conexión, para solventar alguna de ellas. Si hablamos simplemente de modificar la cabecera, eso se puede hacer con OpenMint Quantities sin problema. Bueno, luego quedan más, o sea, posible hacer más. Hablaban de precios contradictorios. Es posible hacer más modificaciones sobre la estructura del presupuesto en la obra de certificaciones. Y nosotros iremos trabajando, igual que hemos ya visto cuando sobrepasan la certificación de origen, iremos trabajando sobre cómo avisar a los usuarios sobre precios contradictorios y cómo introducirlo. Es decir, cómo preparar un sistema de avisos, ¿no? para que esto sea más claro. Pero en eso iremos trabajándolo en siguientes versiones. No tenemos esto todavía tan visual, ¿no? Bueno, sí, nos hablan sobre la posibilidad de seleccionar elementos del modelo BIM para certificarlos directamente, no buscar propiedades. También es algo que estamos desarrollando. De momento podemos seleccionar elementos, ¿no? Pero no tenemos preparado esa herramienta de poder buscar un elemento del modelo BIM. La forma de hacerlo en estos momentos es utilizar lo que hemos comentado antes de las etiquetas desde la sola medición del modelo BIM, que es lo más conveniente en la versión que tenemos ahora mismo. Si he visto no sé si me deja alguna pregunta más, estoy revisando. He visto alguna más sobre la certificación de unidades de obra completas o de capítulos. Sí, es lo mismo, es decir, no es que sea más fácil certificar unidad de obra individual que certificar un capítulo completo. Evidentemente, certificar un capítulo completo es más sencillo. El problema es que la unidad de obra es la que contiene la información de la certificación, no el capítulo. Entonces, para nosotros, para certificar un capítulo completo, que posiblemente esté disponible en el próximo parche, lo que haremos es hacer un proceso en el que certificarán todas las unidades de obra completas de un capítulo o al porcentaje que queramos. Lo que seguro que tendría que estar es la certificación de una línea de detalle individual, porque la línea de detalle es la que contiene la información de la certificación. ¿Vale? Entonces, no sé si me he dejado alguna, he intentado revisarlo. Si me he dejado algo, como os he comentado antes, siempre podéis hacernos llegar las preguntas a través del departamento de soporte técnico, que iremos contestándolas. Y bueno, y muchas gracias por haber asistido a este seminario. Haremos más seminarios, más webinars sobre el funcionamiento de la aplicación, igual que seguiremos publicando información en el blog de BIM Server Center y vídeos en YouTube. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo.